Esta semana el caso Mateo Aguirre, el juicio reabre la polémica acerca de los accidentes viales o crímenes viales, como pretenden llamarle algunos, en algunos casos parece que lo son. Vamos a hablar con un especialista, abogado, especialista en accidentología vial, perdón, Guillermo Pacharoni, que está del otro lado. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias, el gusto es nuestro. Bueno, la verdad que creo que el caso Mateo Aguirre, la condena, que no dejó para nada felices a los padres, y creo que al público que vio por televisión la condena, tampoco le cerró que un caso en donde se comprueba que hubo picada, donde muere un niño de 8 años, no haya tenido una condena ni siquiera de un mes de condena efectiva. No hubo condena efectiva para ninguno de los responsables de la picada. Creo que esto también por ahí tiene que ver con un deseo de cambiar algunas leyes del Código Penal con respecto a esto. Bueno, te comento primero que este caso de Mateo fue juzgado de acuerdo al Código Penal vigente, al 2015, que fue la fecha, y con posterioridad a ese hecho el código se modificó y agregó algunos delitos autónomos, como ser la picada. Hoy es considerado un delito penal con independencia del resultado. O sea que si este hecho hubiera Ah, sucedido ok. hace 2 años en lugar de hace 6 años, sería la sentencia muy diferente. No se puede aplicar sentencia de una ley posterior, se aplica la ley que está vigente. No, Si bien muy el Código importante. Civil Sí. se modificó, todavía nos falta un largo camino legislativo para facultar a los jueces con herramientas para que puedan caer con el peso de una ley a un siniestro vial que se transforma en un homicidio vial. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Un eterno debate entre la aplicación de lo que se llama culpa temeraria o culpa que tiene que ver con la imprudencia y lo que es el dolo eventual, que es un Claro. límite, es una zona gris. Y esa zona gris, si bien hay infinidad de teorías al respecto, no termina de ser otra cosa que la interpretación de los jueces cuando corresponde una u otra. En nuestra justicia argentina, los jueces han sido muy renuentes, han tenido poco valor para aplicar esta figura del dolo eventual. Que para Guillermo, ser sincero, sí, sí. No, la verdad que yo cuando se piensa en esto, y por supuesto luego de ver, por ejemplo, el caso de Mateo Aguirre, que está buena esta aclaración de que realmente se lo juzgó de una forma diferente a algunos otros casos que vimos en los últimos años, digo, no sé si encarcelar va a terminar con los crímenes viales o los homicidios viales, como le llamabas, o si ocurre es como en muy los buena. otros aspectos donde la cárcel no frena el delito, la delincuencia, la violencia, los Es asesinatos. muy buena tu observación. ¿Por qué te digo? Porque tenemos que separar dos cosas. Uno, lo que es justicia posterior ante un hecho delictivo, o Ujú. sea, ante un homicidio en ocasión de tránsito, uno está pidiendo justicia para ese caso. Sí, Y otra cosa muy diferente es seguridad vial. Seguridad vial es todo lo que vamos a hacer a partir de ahora para que no haya otro caso como Mateo. exacto. Y en eso tenemos que estar pensando todo. Y hay una prueba empírica, una comprobación de que las normas no cambian el comportamiento. Por más de que yo agrave las normas, Claro. los comportamientos sociales van a seguir iguales. Entonces, por más de que yo aumente las penas, no por eso la gente va a mejorar su conducción. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Primero, Guillermo, la justicia que tenemos, lamentablemente, es tardía, es procesalista, es burocrática, y lo digo con vergüenza de ser miembro del Poder Judicial. Una justicia que llega tarde no llega a ser justicia. Entonces, ayer me preguntaban si en el caso del chico este de la circunvalación correspondía que estuviera preso o no. Entonces yo le respondo, como abogado te digo que no corresponde que esté preso porque no tiene sentencia firme. Y claro. para la Constitución Nacional, hasta que alguien no tenga sentencia firme condenatoria, es inocente. Ujú. Entonces es un detalle muy importante a tener en cuenta, que lamentablemente el gran problema que tenemos es los retardos de justicia, los tiempos muertos, las manías que tenemos los abogados, los jueces, los fiscales, para dilatar estos procesos y que algo que tendría que solucionarse de forma y casi inmediata, tenemos 10 años, 20 años de juicios, en el mejor de los casos cuando se elevan a juicio. Otro Sí. dato importante para darte es que la mayoría de los siniestros viales no se elevan a juicio. Hay un 93 o 94% de los sumarios que se labran que no terminan con una condena, terminan en prescripción, o sea, sobreseguimiento por prescripción, por paso del tiempo. O sea, hay mucho trabajo Claro, por hacer. es que realmente uno piensa que ir a la condena, sí, y sabiendo que hay una falencia
enorme en la educación. El Estado no está en la educación vial. Para sacar un carnet realmente es una pavada lo que te piden. Se va a la multa, se va a luego del hecho, se va a la justicia y no a Exactamente. prevenir. Entonces, por eso yo creo que también se evita las altas penas o elevar a juicio, si en realidad el Estado también tiene mucha responsabilidad El Estado, en cómo conducimos y realmente la cantidad de accidentes y muertes que hay por eso. lo que necesitamos primero es hacer un cambio social. El Estado es parte de esta sociedad. Entonces, el Estado todo lo que invierte en multas y recaudar, que parece ser la única estrategia que el Estado tiene para hacer seguridad vial, o sea, para hacer prevención de siniestros, no se le cae otra idea que no Claro. sea sancionar. Y esto, la reincidencia es muy alta, la estrategia del Estado, pero no hablo puntualmente de este Estado, ¿eh? Córdoba te diría que es una de las mejores provincias a nivel de seguridad vial. El Estado en general, municipal, provincial, nacional, el Estado anterior, el que está y el que va a venir, hasta que no hagamos un cambio de comportamiento, en primer medida, porque todo lo que estamos planteando, que se hace desde la educación vial, se habla para seres racionales. Y la neurociencia ha demostrado que en lugar de ser seres racionales, cuando conducimos, somos seres emocionales. Entonces tenemos que plantear la seguridad vial desde el manejo de las emociones y no para Tal seres cual. racionales. O sea, Justamente, hay mucho para trabajar en estas áreas. justamente Guillermo, lo mencionabas recién, lo trajiste a colación, mi pregunta iba apuntada a ese lado, a Alan Amoedo, que si bien sí, no corresponde judicialmente porque no tiene una sentencia firme, no corresponde que esté esperando en prisión, pero hay suficientes pruebas para demostrar que este hombre viajaba alcoholizado y que viajaba de forma temeraria. Quedó demostrado en muchas evidencias y aún así mató a dos personas que está libre hasta que en algún momento salga un juicio que podría tardar 2, 3 o 4 años. Entonces, sí, o sea, hay que hacer un cambio, obviamente. Es indignante. Si yo te respondo como persona, te digo, es indignante que esta persona esté suelta. Es indignante, tendría que estar preso como ser humano. Si te respondo como abogado desde las normas y del procedimiento, te digo, lamentablemente, y ahí también hay abuso de facultades de los fiscales, porque hay muchos casos como este, hay algunos que tienen trascendencia pública, pero hay infinidad de otros casos que no lo tienen, que depende del criterio del fiscal. El fiscal solo puede poner bajo prisión a una persona antes de la sentencia en suspenso. Entonces, esa prisión preventiva se hace solamente en caso de riesgo de fuga o de entorpecimiento del procedimiento. Y en esto también hay interpretación de los fiscales. Entonces también el fiscal lo que necesitamos es que esté preso, pero con una condena firme en el menor tiempo posible. Necesitamos modificar las leyes. Hay mucho para hacer. Primera cosa, necesitamos modificar las leyes y crear delitos de tránsito. No es lo mismo un homicidio común y corriente que tiene una pena de 8 a 25 años que un homicidio en hechos de tránsito, que tendría que ser un delito autónomo que tenga un monto mínimo y un monto máximo. Un monto mínimo que sea de 2 años y un monto máximo que sea de 10 años. Para que los jueces tengan facultades para decir, no es lo mismo el caso de Amoedo que el caso de un señor que se distrajo y atropelló a una persona con un desenlace fatal. Guillermo, entonces necesitamos... Sí. Ayer el abogado de la familia de Mateo Aguirre tenía centradas esperanzas de que el Tribunal Superior, a donde van a recurrir, cambie la jurisprudencia de Córdoba. ¿Vos ves posible eso? Mirá, en realidad como toda sentencia, digamos, no está firme esta sentencia de Cámara, va al Tribunal Superior de Justicia y serán los vocales del Tribunal Superior de Justicia quien interpretarán si corresponde o no. El problema ¿cuál es? Esto se llama inseguridad jurídica, porque no puede ser que un juez en un determinado caso falle de una forma y han salido otros fiscales manifestando que hubieran actuado de forma diferente. Entonces, lo que necesitamos es que el Tribunal Superior de Justicia acelere los tiempos y que marque pautas concretas, bajando un lineamiento para establecer justicia en estos casos. Vuelvo a decir, justicia para un caso concreto es lo que necesitamos de forma urgente. Pero por otro lado, como sociedad, al Estado también y al Poder Judicial, Legislativo, es decir, ¿qué hacemos? Nos tenemos que poner a pensar todos, ¿qué hacemos para que estas cosas no sucedan? Porque hay un dato, estas picadas se dan en determinados horarios, en determinadas zonas, que Doña Rosa, siempre digo, sabe dónde se corren las picadas en su barrio. Entonces necesitamos escuchar un poquito más a la sociedad, intervenir de forma más directa para evitar que estos siniestros vuelvan a suceder. Los mal llamados accidentes, porque no son accidentes, se llaman siniestros viales, y dentro de este grupo de siniestros habría algunos que tendrían que ser considerados delitos viales.
Guillermo, vos sabés que me quedé con esto de que decías que está comprobado que no somos racionales al manejar, sino emocionales, y se hizo muy viral un video en Buenos Aires, ya sucedió hace un mes, pero bueno, el hombre, la víctima murió 20 días después de ser atropellado por un abogado que iba manejando su camioneta, su jeep, y cuando tiene un altercado, una discusión con un piloto de avión, un joven de 23 años que iba en moto, hay un momento de tensión, el joven de la moto le rompe el espejo y siguen, y directamente le tira la camioneta encima. Uno piensa en una situación totalmente irracional, emocional, de enojo, lo pisa, totalmente lo pisa. Estuvo muy grave 20 días, tuvieron que amputarle un brazo, finalmente murió y bueno, estuvo prófugo, ahora está apresado y se enfrenta a todo esto que es, ¿no? ¿Cuánto hay de culpabilidad y cuánto hay de emoción en esto? El desafío, preguntarle a ese abogado si no se arrepiente de haber hecho lo que hizo. Te puedo asegurar que su emoción, el problema es que no tenemos manejo de emociones. Claro. Entonces la seguridad vial tiene que estar apuntada no tanto a dar normas de tránsito. Mi hijo que tiene 6 años sabe la norma de tránsito, sí, sabe que un semáforo en rojo no tiene que pasar. No hace falta hacer tanto hincapié en las normas, en la norma fría. Lo que necesitamos es ir al caso concreto y establecer, por ejemplo, entender por qué la gente corre una picada, claro, o por qué el 100% de las picadas son conducidas por varones. Hay muchas cuestiones para desconstruir esta sociedad y plantear elementos nuevos. La verdad nos quedaríamos charlando un montón de tiempo más, es muy interesante, nos desduda mucho, saca a la luz un montón de cuestiones que se hablan poco, así que agradecemos mucho este contacto, Guillermo, que tenga un gran día. Disponible para cuando quieran. Gracias, muy amable.